Volvemos a Toque Expreso Aseguradora, sexto año. Es el momento de Juan Luis Burr, economista, jefe de FIEL, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, que nos visita nuevamente en el programa. Gracias, Juan Luis, por venir siempre. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, antes de hablar puntualmente de temas que hacen a la economía y a la vida diaria, me gustaría que tengan las principales conclusiones del evento FIEL 2024. No, el evento FIEL 2024 es una conferencia con motivo de los 60 años de fundación de FIEL digamos, básicamente hubo una invitación a economistas para, por un lado, discutir la economía hoy, digamos, para varios que vinieron a discutir, y cerrando el ministro de Economía para dar la visión oficial, de alguna forma, de todo eso. Sí, todos nos conocemos, somos todos conocidos, y digamos, se presta eso a un diálogo y a una discusión. De hecho, cuando terminó el ministro, nosotros, por una cuestión de cuidado al ministro, de que no había preguntas, y él decía, pero yo quiero preguntas. Así que fue interesante y divertido. Un gran evento, felizmente, y difícil sostener un organismo por 60 años, así que digamos, eso fue un éxito de FIEL. Bueno, va con la segunda, y no menos fácil. Donald Trump. ¿Qué se puede esperar y qué le sirve a la Argentina? Es un personaje complicado, dirían los chinos, y lo es sin duda. Los anuncios estos de que va a ponerle aranceles, digamos, del 25% a Canadá por la gran migración de canadienses. Imagínate cuántos canadienses pueden cruzar la frontera. Son cosas de una mirada claramente de una parte de la comunidad americana, de un proteccionismo muy de adentro y de ciertas zonas de los Estados Unidos. Habrá que ver hasta qué punto avanza en todas sus propuestas. De hecho, no se le cree mucho a este 25% a México y a Canadá, al punto tal que si bien las monedas han reaccionado, o sea, ha habido devaluación, sobre todo en México más que en Canadá, pero digamos, esto no se le ha creído demasiado. Los chinos han reaccionado como si fueran los líderes del liberalismo. De hecho, cuando los chinos comentan la política americana, dicen, pero caramba, eso no es una medida que favorezca a los consumidores, sino que los desprotege, etcétera, etcétera. Es un discurso que vos podrías firmar desde el punto de vista de Occidente, digamos, pero dicho por los chinos, digamos. O sea, en parte queda en ridículo, pero lo importante no es el ridículo, sino las efectividades conducentes, diría el general. Y esas efectividades son que eventualmente, si avanza con estas cosas, primero puede avanzar con otras, que no sabemos cuáles son. Eso genera turbulencia en los mercados, puede hacer que el dólar se fortalezca porque haya una huida hacia la calidad. Una huida hacia la calidad significa que las monedas se deprecian respecto del dólar. Eso te complica a la Argentina, porque si el dólar se aprecia, vos que estás apreciando contra el dólar, estás doblemente apreciando tu moneda, o sea, sos recontra fuerte. Es decir, sos recontra anticompetitivo, vamos a ponerlo de esa forma. Claro. Con lo cual, habrá que ver hasta qué punto todo esto se instrumenta. Yo diría que desconfiaría de todos los anuncios que hace. Pensaría que por ahora, digamos, podría haber menos nueces que el ruido que está haciendo. Pero bueno, hay que estar preparado para esto. Bien, buenas tardes, Juan Luis. ¿Qué tal? Vuelvo un poco atrás en la reunión de los 60 años de FIEL, ¿sí? Y las preguntas al ministro que pidieron en el off the record, o lo que se pueda contar, ¿cuáles fueron las preguntas más recurrentes de los economistas al ministro? ¿Cuáles son las preocupaciones de los economistas? Digo, podemos trasladar nosotros desde este lado preguntas a un economista como vos, pero ¿cuáles fueron las que hicieron finalmente? Son todas preguntas que no se contestan públicamente, digamos, pero vamos a ponerlo así, digamos, el tema del atraso cambiario es una discusión que está obviamente dando vuelta.
El tema de la inflación es otro tema. De hecho, yo le comenté al ministro que estábamos midiendo una tasa de inflación en noviembre que había rebotado respecto de octubre. Y él me dijo que algo de eso había. O sea, veremos los números que tiene INDEC. Nosotros estamos midiendo una inflación de noviembre que es medio punto más alto que la de octubre. Calculo que la de a nivel nacional podría ser 0,2, 0,3 más alta que la de octubre, básicamente porque hay diferencias en el impacto de cómo le pegan las tarifas, los aumentos tarifarios. Nosotros medimos Ciudad de Buenos Aires y INDEC mide total país. Claro. Y hay diferencias allí. Pero bueno, estaba al tanto o alguna preocupación con el tema de inflación. Por eso en estos días ustedes habrán visto que está preocupado por llegar a una inflación del 2%. Bueno, eso no será claramente en noviembre, probablemente tampoco en diciembre. Yo diría que hay una chance para llegar a esos números en el segundo trimestre del año, porque el primer trimestre tiene estacionalmente algunas variaciones como educación y otras cosas que te pegan fuerte en los índices. En eso hay acuerdo, digamos. ¿Qué hay que hacer para bajar la inflación más? Bueno, sí, podés bajar la tasa de devaluación, pero ahí hay que tener mucho cuidado. El ministro, es decir, es el presidente que ha insistido en bajar la tasa de devaluación, no tanto el ministro. Ahí hay que tener cuidado porque la tasa de devaluación, el crawling al 2% mensual, es una cosa que le pega directamente a bienes más que a servicios. En los bienes se mueven muy parecido a lo que va la inflación, pero los servicios van por arriba de la tasa de devaluación. Para ponértelo en números, mientras los bienes van al 2% mensual, los servicios van al 4%. Y si vos bajás la tasa de devaluación al 1%, por decirte, lo bajás un punto, eso le va a pegar más a bienes, y probablemente bienes vaya, en lugar del 2, irá al 1 y algo. Pero por ahí los servicios te siguen yendo al 4, o te bajan al 3,5, y la inflación total te baja poco. Entonces, finalmente, tu apreciación cambiaria puede terminar siendo más alta, bajando la tasa de depreciación, de devaluación, que manteniéndola. No sé si porque es un tema técnico, pero hay que entender que no hay magia para bajar la inflación. Entonces, uno podría pensar que la magia es, bueno, bajemos la tasa de devaluación del 2% al 0, ya que estamos, y vemos qué pasa. Bueno, lo que pasa es que el peso se te aprecia de una forma mucho más acelerada, y eso tiene consecuencias, ¿no? Por ejemplo, consecuencias sobre lo que ves en turismo, que digamos, bueno, es que todo el mundo va para norte, va para Brasil. Y entonces tenés una diferencia cada mes mayor entre el turismo entrante, que es cada vez menos, y el turismo saliente, que es cada vez más. Eso te afecta a la cuenta corriente del balance de pagos, te hace que vos pierdas más dólares. También es difícil hacer una apertura de la economía con este tipo de cambio que se aprecia. No es lo recomendable. Está bien abrir la economía, es una medida que hay que hacer, pero claro, tenés que hacerlo con un tipo de cambio que no se te aprecie tanto. Al contrario, normalmente cuando abrís la economía tu tipo de cambio debería ir para arriba porque vos importás más, es una cuestión técnica, ¿no? Importás más de estos bienes y entonces te faltan dólares, tenés que, porque usás más dólares para importar, debería subir el tipo de cambio. Bueno, acá lo que está pasando es que el tipo de cambio está cayendo. Claro, está cayendo todos los meses. Y eso hace que tengas a toda la industria gritando, por ahora de una forma civilizada, en 3 meses de una forma incivilizada. Eso es más o menos el panorama. Bueno, en el día de ayer expusieron el proyecto de ley del mini RIGI. Sí. Digo, ¿es una medida que ves potable o es como pan para hoy y para que se acallen esas aguas de alguna manera? Yo creo que es una decisión razonable pensar que vos no podés tener un régimen especial solo para grandes inversiones, sino tenés que ir avanzando para que lo tenga todo el mundo. De hecho, Federico Sturzenegger lo dijo claramente, lo que nosotros queremos es en realidad un RIGI para todos, en cierto sentido. Pero lo que pasa es que el RIGI para todos no dan los números hoy para el RIGI para todos, y lo que querés hacer es
evitar que grandes proyectos de inversión no tengan lugar porque tenés un contexto inapropiado. Básicamente no podés repensar utilidades, tenés dudas sobre la política cambiaria, etcétera. El RIGI te garantiza ciertas cosas, pero claro, para inversiones muy grandes. Entonces la idea es que eso con el tiempo puedas extenderlo para todos. ¿Cuándo? Y cuando la economía sea una economía más normal, porque hoy en día es una economía encepada, es decir, es una economía con trabas por todos lados. Se está desarmando esas trabas, se están desarmando esas trabas, pero es una cosa de a poco. Digamos, pensá que el cepo está no solamente por estas cuestiones de los dólares que se van y todo eso, no, que el cepo es una forma de contener a todos los pesos en la economía, que la gente no se vaya de pesos, de pesos a otra cosa. Claro. Sí, sí. Y digamos, para poder abrir el cepo entonces, para que la gente pueda hacer lo que quiera, vos tenés que tener margen de acción por parte del Banco Central. Hoy el Banco Central tiene poco margen de acción. Vos podrías abrir el cepo si confiás en que de pronto va a haber una lluvia de dólares. Bueno, más vale abrir el paraguas y pensar que podría no haber una lluvia de dólares, y entonces si no la hay, no vas a tener con qué frenar las cosas. Entonces, es razonable que el gobierno se tome su tiempo para abrir el cepo. Es una pena, porque la economía andaría mejor sin cepo, pero por ahí no lo podés abrir todavía porque no tenés las condiciones. Ese es el problema. Bueno, me voy a llevar parte de lo que decís vos. El gobierno, en vez de bajar la inflación, más allá que se estima que en noviembre y diciembre el piso van a ser 3, no van a ser 2,7. La consulta es, seguimos bajando el riesgo país. Sí. El mercado argentino va a entrar en el mercado internacional, ya está adentro. Y cuando hablas vos de la fluidez de que vengan dólares y demás, el blanqueo no fue nada malo. La segunda parte podía repetirla también. Sí, a ver, mira, tenés condiciones de corto plazo para una euforia financiera que es la que se está dando. Es decir, vos has tenido un aumento de los depósitos en dólares considerable y eso te da margen para que los préstamos en dólares aumenten, y eso ya está ocurriendo. Para dar una idea, en diciembre del 2023, o sea, a fin del año pasado, los préstamos en dólares eran 3.400 millones. Hoy son 8.800 millones, es decir, subieron 5.400 millones. Es decir, este año van a subir más de 1 punto del PBI, vamos a ponerlo en esos términos. Es mucha plata, son préstamos. ¿Quién accede a estos préstamos? Las empresas, básicamente, es préstamo a empresas que pueden devolver en dólares, porque tenés que tener calzada la operación. Y son empresas que están colocando deuda por debajo de lo que es el riesgo soberano. El riesgo soberano son estos 750 puntos más la tasa de interés internacional, o sea, el riesgo soberano son 750 puntos. Las empresas están colocando a 500 puntos o algo por el estilo. Es decir, las empresas ya están empezando a tener el beneficio de poder colocar deuda a una tasa un poco más razonable. Por supuesto, no son todas las empresas, sino las empresas que están top en la lista. Claro. ¿Por qué? Porque son las empresas petroleras, es decir, los que pueden repagar todo esto. Pero este es un proceso que empieza a darse. Lo mismo empieza a aparecer con el crédito en pesos, de modo tal que incipientemente para el resto. Y empieza a haber ahora préstamos, ya no solamente empresas, sino un poco más, se están moviendo las hipotecas, se está moviendo el préstamo al consumo. Lo que estás teniendo es un escenario donde empieza a moverse todo esto, porque el sector financiero empieza a ser un poquito más grande. El sector financiero en la Argentina es muy chiquito. Esa es la explicación inclusive por la cual no tuvieron tasas de interés negativas, sin efecto, etcétera. Pero eso, digamos, la baja del riesgo país, la entrada de dólares y pesos al sistema, es parte de un proceso de recuperación que se está dando en la economía,
Y sin duda el mercado de capitales lo está observando con toda nitidez. La baja del riesgo país se da generalmente con un aumento de la capitalización bursátil. Bueno, si vos mirás la gráfica de esto, este año, junto con una baja abrupta del riesgo país, se da un crecimiento mucho más abrupto todavía de la capitalización bursátil y por lo tanto de la colocación de esa parte de riqueza de los argentinos o de los que tienen acciones y todo esto. Es decir, ha habido sin hablar de la mejora en el valor de los bonos. Hay que recordar que los bonos valían muy poquito y ahora valen 2 veces y media lo que valían hace, o 3 veces lo que valían hace poco. Así que hay un aumento de la riqueza también, que eso te va a dar va a ser parte de la recuperación de la economía, porque eso te mueve la economía. ¿Y es una buena señal esta eliminación de impuestos para la compra de dólares? Mira, es una señal que va en línea con lo que está haciendo el Banco Central y Comercio. Comercio, bajar aranceles para ciertas compras menores, estamos hablando, bajar aranceles para ciertas líneas. Todo eso contribuye a una economía un poco más abierta. Mucho no podés avanzar en eso porque vos, primero, tenés acuerdos en el Mercosur, tenés otras cosas que te impiden avanzar mucho más en la parte de comercio, de aranceles. Todo eso es en favor de mejorar un poco en el último caso, en el caso del puerta a puerta y el courrier. En realidad es mirando a la clase media que puede entrar, cliquear y traerte algo de afuera. Pero vos no te imaginás que esto va a hacer que los shopping no vendan más zapatillas. Lo que va a pasar es que va a haber una cantidad de gente que va a seguir comprando zapatillas en los shopping o en las casas, en los comercios, y habrá unos cuantos que aprovecharán, que son, digamos, que están más acostumbrados a cliquear y traerse algo de afuera un poquito más barato. Tampoco te están regalando nada, pero es un poco más barato. Algún impacto va a tener. No va a descarrilar la economía, no va a ser un desastre en ningún aspecto. Bien. ¿Qué es tu análisis, y volviendo si querés a esa reunión de los 60 años de Fiel, tu análisis o el de la mayoría de los economistas respecto de las políticas tomadas económicas al momento para llegar a alcanzar esos índices de inflación que le hacen bien oír a la gente, que pueden llegar a encontrar en las góndolas finalmente una estabilidad un poco mejor, hacerla sentir bien, hacerla creer en la imagen del presidente? Digo, fuera de todo eso que aparentemente se logró, digo, como economista con conocimiento de causa y de la materia, digo, ¿qué es lo que no se estaría haciendo y que habría que empezar a hacer para tener esa economía sana, fuera de indicadores y números? Mira, digamos, lo primero se logró, y eso a comienzos de año existían enormes dudas. Y además tenemos un presidente que te convence de que él está dispuesto a vetar lo que sea, digamos, vamos a ponerlo uso ese término para decir que parece estar decidido a ir adelante en tratar de mantener el equilibrio fiscal, la primera cuestión. Eso, por un lado, es muy bueno, muy claro, porque, digamos, la raíz de los desequilibrios macroeconómicos tiene una parte fiscal, sin duda, que luego se traslada a lo monetario, o sea que fiscal y monetario están imbricados allí, y, digamos, si vos no resolvés, no rompés esa situación de dependencia de la moneda, del desequilibrio fiscal, nunca vas a estabilizar la economía. Bien. Ahora, parte del proceso de estabilización es a los hachazos o a la motosierra. Digamos, vos no podés pensar que sin inversión de infraestructura hecha por el Estado, vos podés seguir viviendo, porque lo que va a pasar es que algún día te vas a encontrar que la autopista en la que estás yendo ya no es una autopista, sino que es un carril con unos cuantos pozos y cosas que no se mantienen, etcétera, o vas a encontrarte que hay problemas de infraestructura serias en lugares que antes más o menos funcionaban. O sea, lo que está pendiente es definir un régimen de cómo va a ser la inversión pública, cómo va a ser la relación con el sector privado, y está pendiente la idea de tener un control del fisco de aquí en adelante,
soy breve, para, digamos, tratar de que si vos necesitas bajar algo del gasto público, lo puedas hacer, y no que estés siempre al límite, claro, al límite que no puedas hacer más nada. No vas a poder bajar impuestos si no seguís bajando o mejorando el fisco, ¿no es cierto? Muy bien, ya nos fue el tiempo, Juan Luis. Disculpen. Para la próxima vamos a hablar del presupuesto 2025 si sale. Bueno. Y si no sale también. Bueno, gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes. Gracias.